Psalm 89 starts by saying, I will sing of the mercy of the Lord forever. With my mouth I will make known his faithfulness to all generations. So let's do that together as we sing this next part out. Amen. Whatever may come, whatever may pass, I'll stand on this rock, you're my confidence. Whatever may come and whatever the cost, I'm standing tall on your promises. We sing, whatever may come, whatever may pass, I'll stand on this rock, you're my confidence. Whatever may come, whatever the cost, I'm standing tall on your promises. I'm standing tall on your promises. Oh, we lift our voice and sing. I'm standing tall on your promises. Your love never fails, your grace never ends. Troubles may come, this my song ain't end. I'm standing tall on your promises. I'm standing tall on your promises. Your love never fails, your grace never ends. Troubles may come, this my song till the end. I'm standing tall on your promises. I'm standing tall on your promises. Oh, yes, we're standing tall, yeah. Oh, oh,
believe you're working all things for good. Yes, you are. I fix my eyes on heaven. I may receive your vision. God, I believe you're working all things for good. I still believe you're moving. I still believe you're speaking. God, I believe you're working all things for good. So I fix my eyes on heaven. God, I receive your vision. God, I believe you're working all things for good. So come alive in the name of Jesus. In the name of Jesus. This is the house. Yeah. So we bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is the house of miracles. We know. So come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is the house of miracles. So we bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is the house of miracles. We bring everything. We trust you, Jesus. Jesus, you are so faithful. You were doing miracles back then, and you're still doing them today. We trust you with our today. We trust you with our tomorrow. We love you. We give you this time. It's in Jesus' name that we pray all of these things. Amen. You guys can have a seat. Bueno, tengo que ser honesto con todos. Me impresiona que estén aquí. ¿Quién viene a la iglesia en Año Nuevo? Muy bien hecho. De hecho, creo que ya sé quién viene a la iglesia en Año Nuevo. Son personas que este es tu hábito. Esto es lo que tú haces. A ti no se te pasa ir a la iglesia. Si están abiertas las puertas, vas a ir ahí. Si estás en vacaciones, vas a ir a una iglesia local en donde estés o vas a ver en línea. Esto es lo que tú haces. Pero sospecho que hay otro grupo de personas aquí que escucharon el reto de Ashley en el mensaje de Navidad, que no faltes a ninguna semana a la iglesia en los primeros 2 meses para crear un hábito. Y si tú estás aquí, qué bueno por ti. Ambos de ustedes tienen algo en común. Esto es que no quieres que Dios solamente te bendiga a ti, pero tú quieres bendecir a Dios. Yo conozco a este tipo de personas. Tú quieres que tu vida tenga más importancia más allá que tu vida terrenal. Entonces quieres hacer algo significativo, estar con las personas, con el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo puedes convertir un hábito nuevo en un hábito de largo plazo? De eso quiero hablar. Y hay una respuesta de cómo las personas van de un hábito que quieren y no solamente se trata de tus motivos. Yo he estado haciendo esto por décadas y yo he visto personas venir e irse y todos tienen buenos motivos, pero tus motivos realmente no importan. Tus intenciones no importan, tus hábitos son los que importan. Entonces, ¿cómo conviertes un hábito nuevo en un hábito de largo plazo? Y te quiero decir cómo. A través de una historia. Es una historia verídica que sucedió hace 504 años. Algunos de ustedes están haciendo la suma o la resta en la mente. Eso es 1519. Un tipo llamado Hernán Cortés llegó a las playas de Yucatán en México y su meta era el oro.
Era un conquistador que había escuchado acerca de las fábulas del oro de los aztecas y ya le había llegado para conquistar a los aztecas y tomar el oro. Él tenía 500 soldados, 100 marinos y 11 barcos. Y no tenía una oportunidad de hacerlo porque los aztecas ya habían estado ahí por 600 años, dominando con fuerza el centro de América. Y algunos de estos soldados pensaron, no hay manera que podamos lograr esto. Entonces planearon en robarse algunos barcos e irse a Cuba. Y cuando Cortés se enteró de su plan, él reunió a todos los soldados, todos los marinos en las playas de Yucatán y les dijo a los marinos que quemaran los barcos. Quemó 10 de los 11 y se quedó solamente con uno para poder enviar lo que le llamaban la quinta parte de la realeza al rey de España, porque el rey de España exigía que el 20% de todo lo que conquistaban los conquistadores le pertenecía a él. Un barco para regresar el oro. Y los marinos se preguntaron, y tú también lo habrás preguntado, ¿cómo vamos a regresar nosotros a casa? Y su respuesta fue la siguiente: si es que regresamos a casa, va a ser en los barcos de ellos. Me encanta eso. Ahora, no me gusta lo que hizo Cortés, pero me encanta cómo lo hizo. Porque ese es el secreto para convertir un hábito nuevo en un hábito antiguo. Ese es el secreto no solamente de ser bendecido por Dios, pero bendecir a Dios y construir su reino aquí en la tierra. Y de hecho, hay una lección aquí. Y es la siguiente: el retroceder es fácil cuando mantienes una opción abierta. Y esto sucede con las dietas también. Ahora, si tú tienes chatarra ahí en tu cocina, no vas a bajar de peso. Tienes que eliminar esas opciones para no retroceder, porque retroceder no es solamente fácil, es inevitable cuando tienes ahí la opción. Así que si tu resolución de año nuevo es de ir al gimnasio o tener un ascenso en el trabajo o quedarte casado en un matrimonio difícil, tienes que eliminar todas las otras opciones. Mi esposa y yo nunca hemos utilizado la palabra divorcio. Asesinato es más opción en nuestra familia que un divorcio, que ni siquiera sale el tema porque hasta que tú eliminas todas las opciones, el retroceder va a ser muy fácil. Y no solamente fácil, pero inevitable. Y me recuerda a otra historia antigua que es de más de 2000 años. Es 49 años antes de Cristo. Julio César, antes de ser Julio César, estaba peleando en Gaul, es el área de Francia, Alemania, Bélgica, toda esa área. Estaba él en guerra con un enemigo, pero su enemigo más peligroso no estaba delante de él, sino que estaba detrás de él, en Roma. Sus adversarios políticos vieron una forma de manipular el sistema y poder quitarle su gobernatura y quitarle sus títulos. Ahora él tiene que regresar a casa para defenderse a sí mismo. Él puede venir solo y perder todo, o él puede llevar a su ejército que era leal a él y llevarlos directamente a Roma. El problema fue que había una ley de los romanos que no podías cruzar el río llamado Rubicón al territorio italiano con un ejército. Eso sería interpretado inmediatamente como un acto de rebeldía y tenían una pena muy cruel de muerte para ese tipo de crimen. Pero Julio César decidió, ¿sabes qué? No voy a perder todo. Voy a intentar esto una última vez. Quizá voy a morir por esto, pero voy a entrar completamente todas mis fichas aquí al centro de la mesa. Voy a hacer mi apuesta, y así lo hizo. Y Julio César apostó todo y ya sabes su historia y sabes que le funcionó. Yo no tengo ninguna intención o ninguna imagen de grandeza de que yo pudiera convertirme en emperador. No lo quiero hacer. Pero lo que él hizo, cruzar el río Rubicón con estas palabras tan famosas, la suerte se ha echado. Ese soy yo, hace 40 años. Cuando mis padres se divorciaron, yo tuve que tomar una decisión, vivir con mamá o vivir con papá. Pero mi decisión no fue por mamá o papá, mi decisión fue Jesús en vez de cualquier otra persona.
Y mi decisión no fue tomada basándome en con quién me sentía mejor, o fue decidido porque a esa edad tan joven, aún de adolescente, yo quería que Jesús fuera el Señor de mi vida y que yo iba a tomar toda decisión basándome en Él. Ese fue mi Rubicón, y desde ese día hasta ahora no tengo un plan B. No tengo ninguna otra opción más que serle fiel a Jesucristo. Y yo no sé cuáles son tus opciones. Pero si tú dejas opciones sobre la mesa, el retroceso va a ser inevitable. Y Jesús exige lealtad completa. El Rubicón para mí fue el divorcio de mis padres. El Rubicón para Julio César fue literalmente el río. Pero hubo otro Rubicón, 80 años después del César. Fue este tipo de un lugar muy lejano, un lugar de Israel llamado Galilea. Y su nombre era Simón. Tú lo conoces más como Pedro, el apóstol. Su Rubicón fue en medio del ministerio de Jesús. Jesús acababa de hacer su milagro más famoso, el alimentar a los 5,000, el único milagro que fue grabado en los 4 evangelios. Y no eran solamente 5,000 personas, eran 5,000 hombres, que significa padres de familia. Entonces Jesús alimentó a 5,000 familias. Al siguiente día, no es sorprendente que regresaron las multitudes, querían repetirse. Y Jesús les alimentó no con pan y pez, sino que con la palabra de Dios. Y Él dio un sermón extraordinario, aún lo puedes leer hasta el día de hoy, fue grabado en Juan capítulo 6. Y esto fue, yo aproximo, el peor sermón que Jesús haya dado. Ahora, no me apedreen. La razón que yo digo esto es porque comenzó con 5,000 familias en la audiencia. Al final solamente había 12. No 12 familias, 12 personas, sus líderes más leales. Y aquí está lo que dijo Jesús que no les gustó. Se los voy a leer. Ciertamente les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Es una declaración difícil, porque Jesús está diciendo, no es un canibalismo ritual, sino es lealtad absoluta. Cuando tú vienes a Jesús, tienes que decir, tú eres mi fuente de nutrición, tú eres mi vida, no hay nada más. Él no quiere solamente ser el número uno, quiere ser el único que es tu fuente de autoestima, tu fuente de verdad, tu fuente de identidad. Y las multitudes en el versículo 60 dicen, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Y la mayoría de ellos no la aceptaron. Unos versículos más adelante dice que de aquí en adelante muchos de los discípulos le dieron la espalda y ya no le seguían. Y Jesús voltea a ver y voltea a sus 12 líderes y les dice, ustedes no me van a dejar también, ¿cierto? Y Simón, Pedro, que no es conocido por ser muy inteligente, tuvo un momento en el que fue un genio y dijo lo siguiente, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Fue esta declaración que hace 40 años para mí, ese fue mi Rubicón. Yo crecí en California en la década de los 70s. Había muchas otras opciones para un joven en los 70s. Yo escogí renunciar al sexo libre de los 70s. Yo renuncié, la marihuana era gratuita en todos lados y yo escogí no hacer eso. Escogí seguir a Jesús. Tuve ofertas para universidades, para ir a trabajos, a trabajar donde me pagaban mucho, pero decidí ir al ministerio. Ese fue mi llamado. Y yo decidí en ese entonces que no habría ninguna otra opción para mí excepto seguir a Jesús a donde Él me llevara y hacer lo que Él me pidiera hacer. Y lo que me parece interesante acerca de Pedro y Julio César es que están a 80 años de distancia. Si tú les pones uno al lado del otro en su propio día, uno es un pescador de Israel, el otro se convirtió el primer emperador de Roma. Y si preguntas, ¿cuál de estos dos va a impactar el mundo más? Nadie hubiera escogido a Simón. Nadie. Pero te das cuenta que al final de sus vidas fueron sepultados en la misma ciudad. De hecho, están a menos de 2 millas de distancia sus tumbas. Y si tú vas a Roma hoy en día, tú puedes ir al Fórum y tu guía turístico te va a mostrar dónde está sepultado Julio César. Y si tú lo ves de cerca, puedes ver monedas ahí que los turistas le tiran.
en el lugar donde él fue puesto a descansar. Ahí está Julio César. A menos de 2 millas, el apóstol Pedro fue crucificado. Y cuando él fue crucificado, dijo, yo no merezco morir como mi Señor. Y recuerda la tradición, lo pusieron al revés y así lo crucificaron. Y en ese lugar hoy mismo construyeron una iglesia. Así se ve la tumba de Julio César, así se ve la de Pedro. ¿Ves la diferencia? La razón por la que no quiero ser un emperador no es porque, no puedo. Yo sé cómo la historia juzga a los reinados del mundo. Yo prefiero ser un servidor de Cristo que un rey en el mundo, porque aquí está la diferencia. Esta iglesia no fue construida en honor a Pedro, fue construida en honor a Jesús. Y yo quiero seguir ese honor que le dan a Jesús y estar dentro de él para que mi vida pueda significar más allá de lo que yo me puedo imaginar. Y si esa es tu decisión también, porque estás aquí en Año Nuevo, la forma en que vamos a hacer esto es que vamos a quemar los barcos. Para cruzar el Rubicón de tu vida y tomar esa decisión, no hay ninguna otra opción. Y eso no es solamente lo que yo te aconsejaría hacer, esto es lo que Jesús exige de ti. Estas son sus palabras en Mateo 16. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y tú sabes, la cruz no es una inconveniencia. Es un instrumento de tortura y muerte. Nadie puede tomar una cruz y luego voltear y contar acerca de ello. Bueno, hay una persona que lo hizo. Y cuando tomamos su cruz, también recibimos su resurrección. Jesús continúa, porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Eso es lo que yo apuesto. Yo estoy apostando todas mis fichas sobre la mesa por Cristo y decirle, me tienes a mí, todo lo que yo soy. Yo voy a dejar nada, ninguna otra opción más que Jesucristo. Y si tú quieres convertir un hábito nuevo en un hábito antiguo, lo haces al quemar barcos. Y específicamente hay un número de barcos que yo tuve que quemar. Voy a compartirles 3 de los míos. Quizá tú tengas tus propios, pero yo supongo que todos nosotros tenemos estos barcos que tenemos que quemar. El primero para mí son las excusas. Ahora, no quiero presumir, pero yo soy el mejor que conozco para tener excusas. ¿Alguien más? Yo puedo pensar en una excusa para cualquier cosa. Todos tenemos excusas para no venir a la iglesia. Hay algo más que está sucediendo en este momento que tú podrías estar allá. Todos tenemos excusas para no servir. Todos tenemos excusas para no unirnos a un grupo. Todos tenemos excusas para no ser bautizados. Todos tenemos excusas. Pero tienes una razón que le va a ganar a todas las excusas que te puedas inventar, porque hasta que encuentres esa razón, tus excusas te van a dominar. Y quiero ser muy específico con ustedes acerca de una de mis excusas, porque en nuestros siguientes pasos aquí en CCV hablamos acerca de entregarnos completamente a Jesús en el bautismo, hablamos acerca de compartir tu fe con otros, de diezmar, de servir, de asistir a la iglesia, de adorar. El paso que más se me hace difícil para mí, y quizá te va a sorprender, es compartir mi fe. Y no es porque me avergüence de Jesús o no sé explicar el evangelio o que no lo quiera hacer. Es simplemente porque esto es un problema de mi vocación. Ashley y yo ambos batallamos con esto. La mayoría de nuestro tiempo lo pasamos en la iglesia o con personas que ya van a la iglesia. Entonces, para que yo conozca a personas que no van a la iglesia va a ser más difícil que la mayoría de ustedes. Esa es la excusa. Es una buena excusa, pero es una excusa que tiene que ser quemada. Porque hasta que tú decides que en el 2023 será el año que no habrá excusas,
voy a estar en la iglesia, o si estoy en las vacaciones voy a ver en línea o voy a buscar una iglesia local. No hay excusas por no estar en la iglesia, por no leer la Biblia, por no orar, por no seguir a Jesús, para no compartir mi fe. Yo voy a trabajar en esto, en buscar oportunidades para compartir mi fe con las personas que están desconectadas de Dios. Y hasta que lo haga, va a ser fácil para mí retroceder, porque voy a dejar una opción abierta. Y yo sé cómo Jesús responde a las excusas. De hecho, quiero leerte un pasaje donde un hombre vino a Jesús y le dijo, quiero seguirte, pero, y su excusa era mejor que cualquier excusa que tú te hayas inventado. Dice, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Es Mateo 8, versículo 21. Para un judío, sepultar a tu padre era tu deber más sagrado. Era más importante que ofrecer un sacrificio en el altar en Jerusalén. Era más importante que la oración, cualquier cosa. Enterrar a tu padre era un deber religioso para ti. Y Jesús le respondió de la siguiente manera. Es una de las cosas más ofensivas que dijo Jesús. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, lo que está sucediendo es probablemente lo siguiente. Cuando una persona moría en el primer siglo, ellos no tenían el formaldehído. Entonces tendrían que sepultarlos inmediatamente. Entonces quizá no había muerto todavía o quizá ya había muerto, pero estaban esperando ese periodo de 1 año de luto que le llaman y después sacaban los huesos de donde lo habían sepultado y lo ponían en un sarcófago en la tumba de la familia. Quizá está esperando ese periodo de tiempo, pero de cualquier manera, si estás esperando que muera tu papá, quién sabe cuándo va a suceder, o si estás esperando cuando el tiempo de luto termine, para el tiempo que eso termine, Jesús ya no iba a estar. Pero hoy es el día que tú debes de tomar tu decisión. Entrarle de lleno con Jesús sin excusas. Es tiempo de quemar este barco. Hay un segundo barco que tenemos que quemar. Y honestamente, este fue quemado en mi vida hace 40 años. Porque yo tuve que tomar una decisión, ya sea si iba a ser leal, no a mi mamá o a mi papá, sino iba a ser leal a Jesús por sobre cualquier otra persona. Jesús dijo que por mí familias van a ser divididas, 2 en contra de 3 y 3 en contra de 2. En mi familia había 5 personas, literalmente era así, 2 que seguían a Jesús y 3 que no. Y yo tuve que tomar esta decisión hace mucho tiempo. Y esto incluía a mi esposa, a mis hijos, a cualquier otra persona. No pueden tener mi lealtad máxima. Ahora, no significa que no amo a las personas, no significa que dejo a las personas en visto, no significa que soy malo con las personas, solo significa que nadie puede determinar la dirección de mi vida excepto Jesucristo. Nadie puede navegar el barco, nadie puede detener mi progreso, nadie me puede cambiar de trayectoria excepto Jesús y Jesús solamente. Y para algunos de ustedes, tú sigues en ese Rubicón, donde tienes que decidir, porque tienes un amante que les amas a ellos, pero ellos no aman a Jesús y te están causando ir en una dirección opuesta a Jesús. Tienes que quemar ese barco. Para algunos de ustedes quizá va a ser un esposo, una esposa, o para algunas personas, en serio, es un hijo. Muchas personas viven a través de sus hijos, que tu identidad está en sus deportes o en su academia. Algunos de ustedes están involucrados tanto en las vidas de sus hijos que ellos se convierten en la excusa de no seguir a Jesús. Y Jesús fue muy claro acerca de esto. En una cultura donde la familia era mucho más influencial, mucho más devota uno al otro que en nuestra cultura, Jesús dijo lo siguiente acerca de ser leal a la familia. Dijo en Mateo 10, 37 al 39. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferra a su propia vida la perderá, y el que renuncie a su propia vida por mi causa la encontrará.
Y quizá es hora de que tú quemes este barco para que nadie pueda determinar la dirección de tu vida más que Jesús solamente. Y este último barco, para mí, este fue el más difícil. Es el barco del control. Yo creo que todos nosotros tenemos un niño de 2 años dentro de nosotros. Ponemos nuestras manos en la cintura y decimos, yo puedo hacerlo solo. Queremos controlar nuestro propio destino. Y esto se remonta hasta el jardín del Edén. Esta es la razón por la que Eva mordió esa fruta prohibida, porque ella quería ser como Dios. Ella quería ser la que estaba en control en el trono de su vida. Ella quería ser la que iba a determinar su dirección. Y tantos de nosotros simplemente necesitamos control de nuestra vida. Lo exigimos. Queremos ser nuestro propio Dios, nuestra propia autoridad, nuestro propio César. No puedes tener control sobre tu propia vida y decirle a Jesús, Señor, Él exige que tú tomes su cruz y tomes ese camino directo hacia la muerte. Y lo extraño acerca de la cruz de Jesús es que quizá es el único camino a la vida para ti. Tratamos de tomar control a través de nuestro trabajo. Yo puedo ganar dinero y puedo estar en control de mi seguro, de mi hogar, de mi auto. Puedo cuidar a mi familia yo solo. Y queremos tomar control de nuestras relaciones, donde vamos a resolver problemas sin la ayuda de otras personas, sin la ayuda de la iglesia y sin la ayuda de Jesús. Algunos de ustedes están batallando porque están tratando de controlar a sus hijos adultos. Y te das cuenta qué tan difícil es eso, tratar de controlar a cualquier otra persona, inclusive a ti mismo. Hay una historia que quiero leerte del Antiguo Testamento, es de el profeta más grande que existió en el Antiguo Testamento. Elías fue el que se escribe Elias y le iba a pasar la batuta a Eliseo, Eliseo. Y la historia dice que Elías iba a ser llevado hacia Dios en un carro de fuego, Dios, como un Uber en llamas, se lo iba a llevar Dios al cielo. Y se topa con Eliseo, que es un agricultor. Eliseo terminó haciendo el doble de milagros que Elías. Él le pidió a Dios una doble porción del poder de Dios que Elías, que este profeta famoso tenía, y Dios se lo dio. Y te voy a mostrar por qué. Aquí está la historia. Primera de Reyes, versículo 19. Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Es un símbolo de darle la autoridad sobre su ministerio. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permíteme usted despedirme de mi padre y de mi madre como un beso, dijo, y luego lo seguiré. Anda, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Yo no te voy a impedir que te despidas de tu familia. Anda, ve. Entonces Eliseo le dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y los sacrificó. Quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. La razón por la que Dios honró la petición de Eliseo de una doble porción del poder de Elías es porque él estaba dispuesto a quemar sus herramientas. Esas son sus herramientas de su profesión. No solamente las quemó, sino también tomó a estos animales que jalaban estas herramientas, los tomó a ellos y los sacrificó y le dio de alimento a la comunidad. Esta es una apuesta de estoy completamente entregado. Si yo estoy siguiendo a Dios y porque Dios vio su fe, le dio una porción doble. Ahora, todos ustedes que están aquí en Año Nuevo, hay tantas otras excusas, tantos otros lugares que puedes estar, pero escogiste estar aquí. Yo creo que es porque tú no solamente quieres que Dios te bendiga, tú quieres bendecir a Dios y quieres que tu vida importe. Y la forma en que tú vas a hacer
un hábito antiguo, de un hábito nuevo, es quemando los barcos, cruzar el Rubicón y realmente hacer que Jesús sea tu Señor. Es hora de que tú renuncies al control de tu vida. Y en mi experiencia, la parte más difícil del control y de renunciar a él es su pasado. Tendemos a sostener vergüenza. Es como un peso que no nos deja tomar el siguiente paso para Jesús. Queremos entregarnos completamente y en las próximas 5 semanas vamos a tener una serie de entregarnos completamente, pero tú tienes que dejar el control de tu vida, aún el control de tu vergüenza, de tu pasado. Escucha, todos hemos tenido momentos de vergüenza, memorias que nos plagan, pero Jesús, a través de su sangre, te quita todo eso. No tienes derecho en sostener la vergüenza de tu pasado porque Jesús mismo ya te lo quitó. Es hora de quemar ese barco y retomar esa promesa de Romanos 8:1. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Tengo un amigo que quiere bautizarse, pero está esperando a ordenar su vida. Escucha, no ordenas tu vida para ser bautizado. El bautismo te limpia. Es la gracia de Jesús y su sangre que te limpia y te permite vivir una vida que honre a Dios. Es hora de renunciar al control y quemar ese barco. Padre Santo, oro que tu Espíritu Santo le dé el poder a todo hombre, mujer y niño que escuche mi voz para renunciar al control de su vida y dejarte a ti realmente ser el Señor de sus vidas. Cedemos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz año nuevo.